¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Soy Guillermo Arduino. Bienvenidos a mi casa. Esto es Encuentro Digital CNN y vamos a hablar de lo último con respecto a las vacunas. Hay un par de cosas que me gustaría aclarar, sobre todo esta contraposición entre Johnson Johnson, la vacuna de Pfizer y Moderna, en fin, para aclararle sobre todo a la gente, no más allá de la anécdota de la discusión, para que la gente sepa bien qué es lo que está diciendo la ciencia. Está el doctor William Sheckley con nosotros. Él es profesor asociado de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y está desde la ciudad de Baltimore, en Maryland. ¿Cómo le va, doctor? Sí, buenas tardes, Guillermo, y muchas gracias por tenerme nuevamente. Al contrario, el razonamiento mío con respecto a lo de Johnson Johnson y que han detenido la administración de esta vacuna en Estados Unidos es solamente para investigar. Probablemente en cuestión de días o semanas nuevamente se vuelva a aplicar, se aclare cuál es la información, porque hay que ver la proporción de gente que ha desarrollado trombos con respecto a la aplicación de la vacuna, ¿no? ¿Usted qué cree que va a pasar? Sí, correcto. Como bien dice, cuando hubo la pausa, se reportaron 6 casos de una trombosis especial, que son una trombosis de lo que llamamos cavernous sinus thrombosis, que sí es peligroso, pero es un evento extraordinariamente raro. Ya que cercano de 7 millones de dosis han sido distribuidos. Estamos hablando de 6 casos. Sé que 2 casos más han sido añadidos. Estamos hablando de 8 en 7 millones. Entonces, por un lado, hay que nuevamente reforzar la calma, que es un evento extraordinariamente raro, sobre todo aquellos que ya han recibido la vacuna, y más aún si han recibido la vacuna por más de un mes, es decirles que la probabilidad de tener un problema va a ser inclusive hasta más raro. Y para aquellos que lo han recibido en el último mes, es también reforzar que la probabilidad de un problema es increíblemente baja, y que monitoreen síntomas, sean que haya cosas como dolor de cabeza, síntomas neurológicos, dolor de pierna, cosas relacionadas que puedan ayudar a explicar eso. Ahora, ¿por qué la vacuna de Johnson Johnson es solamente una dosis y la de Moderna, la de Sputnik V, la de Pfizer son 2 dosis? ¿Es una mejor que la otra o no? Bueno, son tecnologías distintas, ¿no? Tanto la de Pfizer como Moderna usa la tecnología de mRNA para poder de esa manera utilizar, digamos, dar información que ahí se convierte, digamos, a una respuesta inmune a la proteína espiga. En el caso de Johnson Johnson está basado en usar un vector viral, que es un adenovirus, en donde se pone la información genética. De esa manera, así se consigue la inmunidad para la proteína espiga. Y entonces son 2 tecnologías distintas. Creo que la de Sputnik es una combinación de 2 vectores virales de adenovirus distintos. Entonces, ahí esa es la diferencia Pero Johnson no Johnson. significa que una sea mejor o más fuerte que la otra, ¿no? Correcto, simplemente son tecnologías distintas. Nuevamente, la tecnología de mRNA no ha sido utilizada anteriormente para el desarrollo de vacunas, y el uso contra SARS-CoV-2 es la primera vez que se está utilizando una vacuna de mRNA. Lo que sí ha sido también algo muy importante recalcar, el éxito científico que se ha tenido con esta vacuna, que hemos llegado a pruebas de eficacia de la vacuna con tecnología de mRNA por encima del 90%, ¿no? Entre el 94 y 95% por Moderna y Pfizer, respectivamente. Entonces, Usted, doctor, como es eso médico, es impresionante. claro, usted recibió la vacuna ya, ¿no? Sí, por suerte ya recibí la vacuna en diciembre, enero. ¿Y cuál es la que tiene usted? Bueno, en esos tiempos solo estaba disponible la de Pfizer. Ujú. Entonces, tuve la oportunidad de recibir esa. ¿Qué tipo de sangre tiene usted, doctor? Yo soy O negativo. O negativo, universal. ¿Y Así usted, es. doctor, desarrolló algún tipo de síntomas con la primera aplicación? Por suerte, yo no tuve síntomas. Tuve ¿Y en la mucha suerte. segunda? Tampoco. Interesante.
todavía no hay ningún estudio comprensivo con respecto al tipo de sangre, ¿no? Porque lo que escucho es que 0 u O negativo la pasa mucho más fácil y es menos proclive a contagiarse. Ya, en términos de la respuesta a la vacuna con serotipo de sangre, no sé la información al respecto. Y también tendría que investigar un poco más Mm, qué es lo que se ha encontrado de tipo de sangre y susceptibilidad a COVID. claro. Em, Bueno, ahora vemos los números en Estados Unidos y cómo está avanzando la vacunación, Ujú. aunque hay un porcentaje muy alto que estima el doctor Fauci, que es un 30% que tal vez que no quiere recibir la vacuna por la Ujú. razón que sea y que está un poco reticente. Y yo pensaba, con esto del turismo vacunatorio, vamos a llamarle, gente que Ujú. viene de otros países para vacunarse, en realidad no es en tal alto número como para que pueda ofrecer una confusión en cuanto a qué porcentaje de la población ha sido vacunada. Pero en este momento, y le puedo dar la última cifra, porque la tengo acá, que le voy a dar, por supuesto, la de ayer hasta el día domingo, ¿no? Eh, Acá estoy entrando, acá está. 265 dosis de vacunas han sido distribuidas en Estados Unidos, 209 millones y medio han sido administradas. Ujú. En Estados Unidos hay un promedio de 3.200.000 vacunas que se aplican por día. 25,4% de la población está completamente vacunada. 32,5% de la población por arriba de 18 años, 65,9% de la población por arriba de 65 años. Son 65,9% de los adultos mayores. Significa que ese grupo de riesgo, el mayor, ya está bastante bien, pero claro, cualquier persona joven que esté en contacto con ellos, que puede ser un portador asintomático, puede también contagiar a una persona mayor, aunque si ya está protegida, probablemente no desarrolle una enfermedad grave. ¿Está bien el concepto que estoy más o menos desarrollando? Correcto, correcto, es Perfecto. así. Y lo bueno, como dice usted, ya más del 50% de adultos ha sido vacunado, ha recibido al menos una dosis, y un tercio de adultos ha recibido, sea, digamos, dos dosis, en el caso de Pfizer y Moderna, o una de las dosis de Johnson y Johnson. Entonces, eso ayuda muchísimo ya también a combatir el virus, ¿no? Tratando de reducir ya la cantidad de personas que son susceptibles, que si no han tenido el virus y que se les está protegiendo con las vacunas y poder evitar complicaciones severas. Y si vemos el tema de los contagios en esta última semana, han caído un 3%. Las fiestas de Pascua fue los primeros días de abril, ¿no? Si le sumamos 12 días, es más o menos que hace 3 o 4 días se cumplió el periodo máximo de manifestación de contagios por las reuniones familiares, por la Pascua, etcétera, etcétera. ¿Será esa la razón por la que ahora empieza a bajar? Porque no hubo un evento súper contagiador. Entonces estamos viendo ya un 3% menos que la semana pasada. Es bastante importante. Bueno, hay varios factores que juegan un rol en determinar cómo es que la pandemia progresa y cómo es que las diferentes olas de ataque del virus progresan también. Entonces, nosotros esperamos, ¿no?, que a medida que vaya aumentando la cantidad y la proporción de personas que reciben la vacuna, que esto también afecte la manera que se transmite el virus y puede llegar a reducir los efectos. Pero por ahora todavía estamos a una etapa temprana. Como bien lo he dicho, tenemos un tercio que está completamente vacunada, pero aún hay dos tercios de la población de adultos que aún no han recibido las dosis completas. Y también, o la mitad de adultos que no han recibido, digamos,
al menos una dosis. Entonces sigue habiendo una proporción importante de personas susceptibles. Entonces por eso yo creo que en estos momentos aún tenemos que empujar nuestras normas de salud pública, sea el distanciamiento social o el uso de máscaras, también seguir las medidas locales de lo que dicen los gobiernos estatales, las recomendaciones de la ciudad en términos de salud pública o de medidas de prevención para poder evitar esas infecciones. Entonces ahora nosotros centramos en Estados Unidos, pronto va a haber un 30% de la población completamente vacunada. Aquellos que se vacunaron ya con las 2 dosis tienen 2 semanas más de espera hasta que realmente el efecto se considere que esa persona está cubierta para no desarrollar, y yo voy a hacer hincapié siempre en lo mismo, no es para no contagiarse, es para no desarrollar la enfermedad grave. Se pueden contagiar y pueden atravesar el coronavirus nuevamente si es que ya lo tuvieron y aún podrían contagiar, pero no estaría en riesgo su vida y no caerían probablemente en la cama de un hospital. Lo cual es fundamental, porque te da una tranquilidad impresionante, a pesar de que uno tiene que seguir con las normas y demás, pero siempre hay signos de pregunta. Uno va al supermercado y uno no sabe, por ahí se tocó el ojo con algo que recién alguien había tocado y puede haber un contagio, entonces la vacunación es fundamental. Ahora, ¿qué pasa con las variantes? Sabemos que algunas vacunas han demostrado efectividad con algunas de las variantes. ¿Cuál es la variante más prevalente en Estados Unidos? ¿Y qué pasará si este descontrol que hay en algunos otros países generan nuevas variantes? Bueno, eso ya lo hemos visto. Yo creo que hay variantes a nivel mundial que han demostrado cambios. Tenemos uno, por ejemplo, que vino del Reino Unido, que ha demostrado ser más transmitible y también ha tenido, más transmitible pero no más severo, en otros en donde como digamos, de Brasil y Japón, que es el P1, que también que aumenta, digamos, que tienen otros factores y hay tratamientos, ¿no? Como los anticuerpos monoclonales, que, digamos, al menos algunos de ellos, o también plasma convaleciente, en donde ya hay reducción en términos del efecto. También hay una variante de Sudáfrica, hay también otras variantes que se han visto en California, que también todos tienen diferentes efectos en la transmisión y severidad. Ahora, una de las cuantas cosas que sabemos es que algunas de las vacunas han sido probadas durante el tiempo de la aparición de estas variantes. Por ejemplo, ya el Johnson & Johnson se probó en Sudáfrica y se vio ahí digamos, el efecto de la vacuna en contra de la variante de Sudáfrica, y todavía se notó que prevenía una alta proporción de casos severos, que es muy importante. Entonces, eso es, tenemos que seguir aprendiendo más de cómo es que las diferentes variantes juegan un rol en la susceptibilidad de vacunas, pero por ahora lo que he oído, inclusive en casos en donde se ha probado la efectividad de las vacunas, digamos, tanto de Pfizer como como la de Moderna en diferentes partes de Estados Unidos o del mundo, se está demostrando que hay una efectividad a nivel poblacional aún alta. Y se había mencionado en algún momento que había una variante probablemente de Nueva York y otra de Florida, pero se ha descartado, ¿no? Sí, sí, no es, digamos, una de las variantes que ha salido, lo que le llaman variantes de preocupación o variantes of concern, variants of concern. Sí, sí, de preocupación. Y cuando uno piensa, por ejemplo, a largo plazo y sobre todo ante el inminente resurgimiento del turismo y de los vuelos, etcétera, etcétera, el problema va más allá de un país u otro, ¿no? Gran Bretaña está bastante bien contenido, Israel ya sabemos que sí, los Emiratos Árabes, pero hay otros países que también pueden entrar en contacto con gente en otros territorios. Por ejemplo, si yo mañana me tomo un avión y me voy a Europa
y ahí me cruzo con alguien que viene de algún país con una variante y yo me llego a contagiar y después vuelvo aquí y lo puedo traer. Bueno, una de las cosas que es importante, como lo dice usted, pero hay dos partes que hay que separar. Una es en términos de contagio en aviones, que ya hay, al parecer hay ya mejor y mejor información demostrando que el riesgo de infectarse en un avión, si es que se respeta el uso de máscaras, es increíblemente bajo. Y digamos, y eso es muy bueno. El problema está no tanto en el viajar, sino una vez cuando uno llega de un lado a otro. Entonces, ese es el grupo que viene o el grupo que va, que está, que puede poner, digamos, en riesgo a transmitir el virus en donde esté. Entonces, nuevamente, predominantemente la manera que este virus se transmite es de persona a persona, sobre todo si está en lugares en donde hay poca ventilación, está cerrado y en contacto cercano. Y por eso, Claro, lo que digamos, yo eso decía era, es el rol más grande que hay en términos de la transmisión. claro, pero yo puedo estar en Europa en un restaurante, por ejemplo, o en un lugar cerrado y al día siguiente volver a Estados Unidos y Correcto, sin haber manifestado síntomas y cuidándome en el avión, tal vez yo ya estaba infectado. Entonces, correcto. yo lo que quiero marcar con esto es cuántos signos de pregunta hay y cuántas cosas más allá del control de uno, y parece como que lo único, aún más allá de la vacuna, lo único que realmente cuenta acá son las tres herramientas: el distanciamiento social, el uso de máscara y la higiene personal. Parece que es lo único realmente que te pueda defender. Desde el punto de vista de salud pública, sí. Bueno, también ha habido ya un desarrollo, digamos, más, o un mejor entendimiento de ciertas terapias cuando uno está expuesto digamos, al COVID-19 o tiene, digamos, ya tiene síntomas tempranos, pero aún no está lo suficientemente severo y está llegando al hospital. Si alguien es un adulto mayor y tiene factores de riesgo y tiene COVID o está expuesto a alguien con COVID, ya hay información que algunos anticuerpos monoclonales, tal cual como el REGEN-COV, tiene un rol en reducir hospitalización y muerte digamos, significativamente. Entonces eso hay que nuevamente también recalcar, al menos aquí en Estados Unidos, en donde eso, en donde hay la disponibilidad de estos medicamentos, eso también puede jugar un rol importante en reducir hospitalización y muerte. Ahora Al también principio, hay información que plasma convaleciente, dado muy temprano, en los primeros 3 días antes de llegar al hospital, también ayuda a reducir las chances de requerir, digamos, hospitalización o enfermedad severa. por eso la reacción cuanto antes esté va a ayudar muchísimo más al tipo de tránsito con respecto a la enfermedad, ¿no? El no dudar, el siempre ante la mínima duda recurrir a un profesional para ver si verdaderamente de eso se trata. Le quería preguntar al final también, al principio hablábamos del Remdesivir, ¿no? Este medicamento que se utilizó en Correcto. Washington State, en la ciudad de Seattle, en diciembre de 2019 fue, ¿no? O en enero de 2020. Fue al principio, principio. Sí, Y que logró buenos resultados, pero que después sí, se determinó que en realidad reducía la estancia del paciente en la sala de cuidados intensivos. Entonces no se podía pensar que era un medicamento que fuera a paliar los síntomas, sino que era una herramienta más. Después aparecieron muchos signos de pregunta con respecto a medicación y nos enfocamos más que nada en la vacuna. La vacuna empezó a avanzar, fue todo un éxito. Hoy no hay ninguna medicación como tal que realmente, al margen de la dexametasona, pueda paliar los síntomas y proteger a la persona una vez que se ha contagiado, ¿no? correcto. Aún no existe ningún otro tratamiento. O sea, la dexametasona, en aquellas personas que tienen oxígeno bajo, que requieren de oxígeno suplementario, está en cuidados intensivos,
bajo ventilación mecánica ha demostrado reducir la mortalidad. No reduce la mortalidad si es que uno no tiene necesidad de oxígeno. Eso está claro con la dexametasona. Ahora, Remdesivir, la historia es un poco más compleja. Uno de los ensayos que fue conducido a nivel mundial, pero incluyendo muchas ciudades americanas, que fue financiado por el gobierno americano, por el NIH, y que es un estudio de muy alta calidad. Estamos hablando de un ensayo clínico, cegado y aleatorizado, y con seguimiento cercano, demostró, como dijo usted, que hay una reducción en el tiempo de hospitalización. Ahora, ese beneficio va a cualquier persona que tiene hipoxemia o requiere, digamos, de oxígeno suplementario. Era, digamos así, de amplio, ¿no? Nuevamente no había efecto en aquellos que no requerían digamos, de oxígeno suplementario, que no eran hipoxémicos. Y el beneficio mayor era reducir el tiempo de hospitalización por 4 días. Sin embargo, esta información no ha sido replicada bajo el estudio apoyada por la OMS de Solidarity, que no encontró diferencias en hospitalización o en mortalidad por Remdesivir. Pero, digamos, hay personas que cuando comparan esos estudios, a pesar que Solidarity es un estudio muy grande y fue hecha en varios países, incluyendo países de medianos o bajos recursos, no era un estudio cegado, ¿no? Significa que no era como en el caso del estudio que fue financiado por el NIH, en donde había un placebo. En ese caso era simplemente tratamiento usual. Entonces siempre hay preocupaciones de sesgos ahí. Pero hay una controversia alrededor de Remdesivir. Entonces, dexametasona, el tratamiento que ha demostrado tener un efecto en mortalidad, y de ahí no tenemos otros tratamientos que nos ayuden. Claro, lo En que ese quería momento, marcar la justamente era excepción, eso, ¿no? pero hay la excepción que la información que ha salido hace poco relacionado a los antagonistas de IL-6. Entonces hay personas que pueden beneficiarse si es que tienen un sistema inmune muy activado y que están severos, sobre todo digamos, en cuidado intensivo. El uso de antagonistas de IL-6 puede tener un beneficio, sobre todo si es combinado con dexametasona, a reducir la mortalidad. Entonces, Claro. ahí ahorita esa es la evidencia que tenemos, pero no hay un tratamiento, no hay un antiviral en Claro. este momento que trate el COVID-19. Y notaría, pero sí es notable que haya una vacuna, varias vacunas, ¿no? Claro. Es realmente notable la gran diferencia. Doctor Checkley, muchísimas gracias. El doctor William Checkley es profesor asociado de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y habló con nosotros desde Baltimore. Hasta la próxima, doctor. Gracias. Un placer y muchas gracias. A ustedes también. Nos vemos en la próxima edición de Encuentro Digital CNN. Hasta entonces.